Saludos, saludos, sean todos bienvenidos a su podcast Reflejo Divino. Agradecemos a todas las personas que a través de YouTube y por el internet se conectan para estar al tanto de este programa. Y agradecemos a todas las personas que comentan y se suscriben. Siempre digan de qué parte del mundo nos están viendo y que también compartan nuestros contenidos. Si usted aún no se ha suscrito a nuestro programa, a nuestro canal, le suplicamos que sí, que lo haga porque eso realmente no pesa y verdaderamente nos ayudaría mucho. Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a su podcast Reflejo Divino. Hoy tenemos un tema nuevo, un tema un poco, diría yo, Arizón, ligero, ¿por qué? Porque son mujeres las invitadas. No por eso, sino porque vamos a hablar de algo, digamos, de ligero. Exactamente, y también para darle un poco de variedad al contenido y a la audiencia de Reflejo Divino en el mundo entero. Hoy tenemos a Adileini Mercedes. Bienvenida, Adileini Mercedes. Gracias, Adileini Mercedes. Bienvenida. Y también tenemos a Fresa Ruiz. Bienvenido. Muchas gracias. Están dos damas, dos jovencitas, las cuales vamos a tener aquí abundando sobre un tema de vital importancia para este tiempo, para la juventud y para el conocimiento de cuáles son los ideales del cristianismo en este tiempo, Arison. Entonces, para comenzar, tenemos aquí el tema, si eres cristiano, ¿en qué se nota? Sí, es una pregunta Sí. en sí. Oye, pero esa es una pregunta bien profunda, ¿verdad? Si tú eres cristiano, ¿en qué se nota? ¿En qué se nota? Bueno, entonces hay una pregunta ahí que en general para las dos, que lo primero es que sabemos qué es lo que significa ser cristiano, pero desde la perspectiva, por ejemplo, de Fresa, desde la denominación donde tú vienes, las enseñanzas evangélicas que has aprendido, ¿qué significa ser cristiano? Ok, en primer lugar, basándonos en la palabra de Dios, que dice que por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Un cristiano, en primer lugar, se nota en su forma de andar, no por lo que diga, no quizás por lo que actualmente utilizamos mucho, que son las redes sociales, sino por cómo se comporta en su entorno, principalmente en el lugar fundamental, en su casa, que es el primer lugar, por ejemplo, con su familia, cómo, si tiene hijos, cómo se comporta con sus hijos, con sus vecinos, y guardando la palabra del Señor. Principalmente por eso entiendo que se nota cuando una persona es cristiana, porque hay muchas denominaciones. O sea, una gente que no es cristiana, que se encuentra con un cristiano sin saber cuál es su denominación, se puede dar cuenta que una persona es cristiana por cómo es, por su forma de proceder. Se puede dar cuenta. Por el manejo, y a veces te dicen ¿verdad? que, vean, que tú eres cristiano. No sé si le ha pasado a usted. Sí, me ha Entonces, pasado. por ahí entiendo que va la pregunta que me haces. Hermana, la pregunta igual para usted. ¿Qué significa ser cristiano? Yo creo que ser cristiano significa no solamente lo que dicen los demás, sino lo que Dios dice de mí. En mi manera de hablar, de comportarme y de vestir. Va a decir si yo soy una verdadera cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, como ella dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, lo que hay en mi corazón es lo que yo voy a mostrar afuera. Entonces, ¿qué hay en mi corazón? Que los demás puedan decir, Alideini es una hija de Dios. Amén. Porque en Alideini habita un espíritu superior. ¿Sabes? No solamente que lo digan, quizás en la iglesia, porque la iglesia es un lugar donde somos santos. Pero si yo voy a tu barrio, yo pregunto cómo es Fresa, ellos me dirán si tú eres una verdadera cristiana. Donde nadie me ve, ¿sabes? En la intimidad donde nadie me ve, ahí yo demuestro si soy una verdadera cristiana. Ok. Mira, en estos días yo escuché a alguien en las redes decir como que el cristiano es o los ideales del cristianismo son mayormente pisoteados cuando, por ejemplo, tú y yo tenemos cierto tipo de relación o algún negocio y tú me engañas, ¿verdad? O yo pierdo por algo y ya por esa razón yo dejo de ser cristiano. ¿Entiendes? Yo entiendo. Por algo que una persona de la denominación, ya yo empiezo a decir, yo no creo en cristiano porque fulano, ya yo generalizo.
Entonces, la persona que hacía el comentario lo decía como que a veces un abogado te engaña y tú vuelves a confiar en otro abogado, o qué sé yo, o un doctor te dice unas cosas y tú vuelves a confiar en otro doctor y así sucesivamente. Pero en el cristianismo es diferente. La gente, cuando es atropellada por un cristiano, eso, y lo dice en general, eso hace que la persona se mantenga más alejada de Dios, porque el cristiano es una persona que puede ser infalible, es una persona perfecta. Una vez estamos congregándonos o le demostramos al mundo que hemos aceptado a Dios, el cristiano es alguien que no puede fallar, es una persona totalmente que no falla, o sea, alguien claro en todo. Tú sabes, Alfredo, que mientras escucho, analizo y digo, Dios mío, pero es que el cristiano debe portar Gálatas capítulo 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Entonces, si tú eres cristiano, tú vas a portar los frutos del Espíritu. Ahí es donde verdaderamente tú te das cuenta quién es un cristiano. Cuando yo amo a mi prójimo, cuando yo tengo bondad por los demás, cuando yo soy compasivo con los demás, eso me lleva a reflejar a Cristo. Y una persona que no tenga los frutos del Espíritu no se puede ser cristiano, porque Dios es el reflejo de los frutos del Espíritu que hay en Gálatas capítulo 5, versículo 22. También, si podemos ir anteriormente, más detrás, vamos a ver cuáles son los frutos de la carne, que son fornicación, mentira, hechicería, chisme, envidia. Entonces, ¿cómo es posible que un cristiano sea chismoso? Si Dios no es un chismoso. Y a pesar de que quizás nosotros pensamos, no, pero es una mentirita para Dios. Eso es grande. Igualito como que usted mata a una gente. Para Dios no hay un pecado más grande que otro. Usted sabe, quizás lo minimizamos, pero para Dios todo tiene importancia. Entonces, ¿qué yo estoy cultivando que otros puedan decir de mí? Excelente, excelente. Por el fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Por el fruto. Entonces, Fresa, con relación a esa pregunta, porque yo siempre he tenido esa inquietud, o sea, en cuanto a lo personal, y he tratado de explicársela a alguien en diferentes áreas. Claro. Porque la gente cree que el cristiano no padece, que es Ahí una voy. persona que una vez está ahí, ya Dios le tiene todo descubierto ante sus ojos. Amén. Entonces yo quiero que usted le explique a nuestra audiencia si se vuelve una persona con superhéroes que todo lo puede soportar, como dice la palabra, que el amor todo lo supera, todo lo soporta. Y si una vez estamos en los pies del Señor, alcanzamos ese nivel de superioridad en el mundo. Respondiendo a tu pregunta, que yo creo que tú la respondiste. Por un lado, de una manera indirecta, creo que la respondió. Sí. Y eso es un tema muy importante, que lamentablemente muchas personas no están preparadas para hablar de eso. Tú decías algo. Automáticamente una persona ya es creyente, está bautizada, depende de su denominación, ¿verdad que sí? Se entiende a pensar que la persona es perfecta, como tú decías. Y lamentablemente no todo el mundo llega por lo mismo a una iglesia. Hay personas que, por ejemplo, llegan al cristianismo desde jovencitos, porque en su casa sus padres eran cristianos. Hay otros que llegan, como dicen por ahí, con dolor, que no creo que lo digan Que así de esa llegaron con manera. dolor. No hay que maltratar a la gente así. Pero no somos Jesús, no somos Dios. Solamente Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, Omnisapiente. todopoderoso. Entonces nosotros somos humanos, padecemos. Hay burnout del ministerio, burnout ministerial. O sea, una persona, todavía no pasa eso que tú mencionaste, y perdón que me salga un poquito, pero va en el mismo contexto. Una persona en el ministerio, por ejemplo, un pastor, una pastora, quizás no haciendo un negocio, pero quizás se desencantó de ciertas cosas que vio, ha luchado por su iglesia y de repente puede caer en una depresión ministerial. Y es malo. Deja de ser cristiana por eso. En mi opinión, no. Es un humano. Y esa persona Dios no la desecha. Porque cada quien... Discúlpame que te interrumpa. ¿Qué es una depresión ministerial? Bien. Manejamos lo que es la depresión, ¿verdad? Para no profundizar en Sí, esa sí, parte. claro, claro. Ministerial, cuando una persona está llevando un ministerio, como dije hace un momentito, pastora, adorador, evangelista, comunicador, dependiendo dónde sirve, en qué área, ¿verdad? Y ya lleva, ponte un ejemplo, que 5 años. 5 años sirviendo al Señor en su ministerio, en el pastorado, haciendo la obra, recto, guardándose para el Señor. Y le vienen golpes. Puede ser un negocio que puso con un hermano, como usted decía ahorita. De repente puede ser que su esposo le fue infiel.
O no se sabe cuántas cosas le pueda pasar. Y una persona tiene emociones, no deja de sentir, es un ser humano. Y lamentablemente no todo eso se soluciona 100% en la iglesia. Se soluciona con Jesús, con el Señor. Amén. 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 Pero en esa misma línea, tú sabes que en la Biblia hay un acontecimiento. Tú sabes que el libro de Job habla, el libro totalmente se desarrolla todo, padecimientos. todo el padecimiento de Job. Todo lo que era color de rosa se convierte en un infierno y vuelve entonces a ser una cosa como era antes o mejor al final. Pero ¿no será que a veces los feligreses de la iglesia de adentro, ¿cómo hacer esta pregunta? O sea, ¿tú quieres decir que si quizá adentro hay daño? no, a lo que me refiero es como que tú tienes que quedarte callado a ciertos padecimientos, porque si lo dices, entonces Ya. los demás empiezan a creer que tú no estás conectado con Dios. Que tú no eres de Dios. ¿Cómo Y le pasó a Job? Exactamente. Entonces, como eso, esa experiencia, tú como creyente la viste en otros y una vez te haya pasado a ti, tú ahora Correcto. tienes miedo de comentarlo, o sea, de decirle a un hermano, hermana, venga, para que oremos por X o Y situación, y tú tal vez por vergüenza que la hermana se dé cuenta por lo que tú estás pasando, no lo dice, entonces lo calla, entonces eso se agrava el problema. Es posible, los hermanos llegan en la iglesia a ese nivel de desconfianza uno con los otros, o sea, puede haber una forma de considerar al hermano. Se supone que no debería, porque la palabra de Dios dice que no sabemos unos a otros. Entonces ¿por qué yo tengo que tener temor de expresarle a un hermano lo que estoy pasando? Cuando se supone que el hermano que está en la iglesia debe saber que la iglesia es un hospital ¿de qué? De enfermos. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener temor de decirle a mi hermano la situación que estoy pasando? Entonces hay que revisar. Hay que revisar. Y déjame decirte, una iglesia donde no hay confianza para yo expresarme, es porque el Espíritu de Dios no habita en ese lugar. Porque donde está el Espíritu de Dios hay unidad. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Donde Interesante, está el Alison. Espíritu de Dios Sí. hay unidad. Y si en tu iglesia no hay unidad, revísense. Falta el Espíritu. ¿Qué tú tienes que decir, Fresa, de eso? Sobre eso, bueno, ¿qué te digo? Eso es muy delicado. Hay que saber cómo uno lo expresa. Porque lamentablemente, como ya decía, tú dijiste algo, un hospital. De Al hospital va la enfermos. gente sana. Se supone que un hospital. O Va sea, la gente sana al no, hospital. aunque hay gente que sana que Por va eso decía Los que van a físicamente, trabajar y pero los que se van a mental está atender. feo. Exactamente, pero hay sanos en el hospital. Sí. ¿Verdad que sí? Porque el hospital tiene los médicos. Sí. Vamos a decir que los médicos son el pastor, lo del ministerio de oración, de oración, Ah. intercesores. Ponte que hay un departamento de psicología, que hay iglesias que lo gracias a Dios tienen eso, ¿de acuerdo? Y realmente no debe de ser, como tú dices, no debe de ser. No debe pero ser. lamentablemente, Sucede. si el Señor no los convenció de pecado, esas personas que están en la iglesia, ¿quién soy yo para convencerlo? Bien, la salvación es individual, pero lamentablemente se está viendo mucho eso. Y el temor nace de eso, de que lo primero que van a hacer es condenarte. Y lo primero, lamentablemente, la mayoría son de tu propio cuerpo que te condenan, que te señalan cuando tú fallas. Porque no siempre es que te hacen una cosa a ti, porque tú me estás hablando de que me hicieron. ¿Y si soy yo la que fallé? ¿O si eres tú la que fallaste? Y No hay en ese- redención, no tú hay sabes, perdón para ti. No hay restauración para ti. Hablando todo eso, me lleva a cuestionarme. Cónchale, si en mi iglesia está pasando esa situación, entonces yo, Alideini, debo ser un medio de salvación para el que Amén. está ahí. Totalmente. Porque Dios me manda a ser Amén. diferente, tú sabes. Ujú. En un lugar donde todos están dañados, yo puedo hacer la diferencia. Correcto, correcto. Entonces Dios nos manda a ser diferentes. Amén. Ok, Así. y Estamos en de ese acuerdo mismo orden, por ejemplo, tú suponiendo que llegue a una iglesia y tú notes que la iglesia, como tú dices, no habita el espíritu porque no tiene esas condiciones que tú dices que en donde las personas se pueden expresar libremente. Tampoco ¿Qué que tú lo van a hacer harías de que en en ese público, caso? que se van a parar de que en medio de... Hermano, mire, yo hice esto. Porque Pero- no es así, tú sabes pero lo que me está refiero. bien, Como pero- yo tenía esa cornonía, acercarme a ti con esa confianza, sin ese miedo, a Pero eso en me ese refiero. caso, que tú notes una iglesia donde tú notes que el Espíritu Santo, digamos, no habite, ¿qué tú haces? ¿Te alejas de esa iglesia? O en este caso, como tú dices, te quedas a hacer la diferencia. Lo que pasa es que, mira, cuando tú vas a la iglesia, tú encuentras lo que buscas. Si tú buscas chisme, vas a encontrar chisme.
Si encontraste el Espíritu, si tú buscas a Dios, va a encontrar el Espíritu de Dios. Entonces, hay que ver con qué intención yo voy a la iglesia, es lo primero. Lo segundo, yo no tengo por qué apartarme de esa iglesia. ¿Sabes por qué? Porque, como le dije anteriormente, yo no soy perfecta, es un Dios perfecto. Entonces, yo no hago nada con salirme de esa iglesia cuando se supone que yo fui a la iglesia a buscar a Dios, no la imperfección de ese hermano. Entonces, si yo voy a la iglesia buscando perfección de los demás, nunca voy a estar en una iglesia. O sea, la iglesia no es, son estructuras, ok, pero el templo soy yo. O sea, el templo que Dios quiere es el tuyo, no la estructura que hay allá. Y si tú vas a la iglesia con el enfoque de, no, yo no puedo ir a la iglesia porque ahí, tú estás mal. Tienes que ir a buscar a Cristo. Cuando tú buscas a Cristo, entonces tú vas a orar. Oye, tú vas a orar por la condición que tú, en lo espiritual, puedes discernir que tiene esa iglesia. Ok, interesante. ¿Existen hermanos o cristianos que sacan a personas ¿De la iglesia? no, sí, pero de su iglesia y se lo llevan a otro? O sea, yo he visto en ciertas personas con las que he hablado que dice, por ejemplo, que vienen, supongamos, del Almirante o de para allá, de aquel lado de Santo Domingo Este, y se congregan en Herrera. Pero la misma denominación. Puede que sea una denominación, por ejemplo, si Sí, evangélica, en tiene que otra ser la evangélica, misma y me dicen que denominación. ellos se congregan para allá lejísimo, porque supuestamente ahí fue por donde Dios los llamó, Oye, donde ellos poderoso. recibieron el llamado. Que sí Y- existe. Sí, pero yo todavía no entiendo por qué pasa eso y si es real, si es así, si Dios hace un llamado, por ejemplo, desde San Pedro para que tú te congregues, por ejemplo, en San Cristóbal y tú tienes que ir para allá cada cierto tiempo de culto. Mira, yo, si te digo que he conocido un caso así, soy una mentirosa. Más sin embargo, quiero aclarar algo, y es que la identidad. Yo no debo moverme por lo que los demás digan, sino por lo que yo creo. Daniel, en Babilonia, se dejó llevar por lo que el rey quería para él. El rey quería cambiarle su identidad. ¿Y cómo lo hacía? A través de cambiarle sus nombres, eran nombres de dioses. Entonces, que tú estés en Babilonia no quiere decir que tú pertenezcas allá. Déjame ser más clara, a ver si entendiste. O sea, si tú dices que yo soy de una iglesia, que yo me cambié de iglesia porque allá fue que Dios me llamó, O porque otra persona te convenció para que te hay cambiaras. que aclarar la identidad que yo tengo. Quizás está siendo distorsionada. No tengo claro verdaderamente a dónde fue que Dios me llamó. ¿Sabes? Por eso te digo, es personal. Yo no te puedo decir que conozco un caso que pasara así, pero yo en lo personal pienso que si yo sé, yo como cristiana, que Dios me llamó a un lugar, las circunstancias no me van a llevar a distorsionar lo que Dios ha dicho que yo tengo que hacer. No sé si entendiste. ¿Entendiste? ¿Entendiste lo que te dije? Más o menos. Sí, Distorsión, distorsionar. porque en lo que me enfoco es en que no has conocido cuando dices que tú no has conocido Es un que- caso así, porque hubo una persona que se me acercó una vez y me mencionó. Tú sí has conocido casos. Sí, Yo- he conocido ¿Y casos tú, así y he Fresa? conocido casos. Estoy Yo no he confundido un poquito. conocido ¿Tú de te casos refieres, por así. ejemplo, que en una iglesia, por ejemplo, en mi iglesia, yo Exacto. misma, yo agarré porque yo Como estoy un en un pájaro sin nido, asunto así. Y y agarré me conociste llevo a un una- grupito. Sí. O yo me lo llevo o que a mí me lleven a otra iglesia. para entender. Exactamente. O que tú tengas, por ejemplo, que tu madre o tu padre o un hermano de sangre se congregue en una denominación diferente a la tuya. Y él venga a predicarte para llevarte a la de él. A eso es lo que se me refiero. Porque es la opinión de eso que quiero ver. Si el Señor está dividido, como dice no, Pablo, el Señor no está dividido. Lo por que tú- iglesia. La mente Y- tuya es y la que tiene que ahora- aclarar. Y entonces hay personas... La mente tuya es la que tiene que aclarar, porque Dios no está dividido. Exacto, porque Somos un mismo eso es lo que cuerpo, quiero, somos un quiero cuerpo. saber, si hay personas que en vez de aparte de predicarle al de afuera, Quieren lo que hacen es llevárselo. que le predican a los mismos de adentro. Y por eso es que ha visto tantas divisiones a raíz Tú de los sabes, tiempos. Alfredo, que por eso hay que estudiar la palabra, porque otra gente no puede decir, Perdón, mami, lo que tengo que ahí hacer. me reto un poquito. Que le predican a los de afuera para llevárselo y le predican a los de adentro, que me No confundiste. le ahí. predican a los de adentro porque... Ah, que no le predican a los de adentro. No, Sí, si le ya predican entendí. como para cambiarle su percepción, su idea, lo que creen. ¿Tú sabes lo que él está diciendo? Eso Más es lo que o está menos diciendo quiero Fresa. entender lo que él dice. Exactamente, mira. Y eso pasa cuando uno no el estudia la tema- palabra. Claro. Ustedes saben que la iglesia, Jesucristo no fundó tantas iglesias. Eso es lo que tenemos que aclarar aquí. La gente sabe porque la gente conoce el tema.
Jesucristo fundó su iglesia y a los cristianos se les empieza a llamar cristianos después que Cristo los deja a ellos con el ministerio, con el tiempo. Se les empieza a llamar cristianos porque son seguidores de Jesús. Pero a medida que va pasando el tiempo, se fue como dividiendo. Y todavía eso hoy pasa. ¿Entiendes? Que hay personas que hasta su relación con los demás puede ser afectada por el simple hecho de que ellos se congregan en un sitio diferente donde yo no me congrego. Tremendo, porque no han entendido. Y he visto casos cercanos de personas que le han predicado a otros para traerlos a su congregación. No sé si por un asunto. De otra religión. Y hasta conflictos hay con ministros en las redes. Vemos eso a cada rato. Con ministros que se van. El que hable Maduro ganó aquí. Así, sí, y así es. Y tú lo ves a ellos que peleándose. Y el que te manda más para el infierno también. Exactamente. El que hable Maduro, Perdón, el que reprenda más. ¿Qué denominación es usted? Porque ya sabemos la de nosotros, pero no conozco la de Sí, usted. que de hecho es bueno que se aclare. Sí, lo que, No, es bueno. sí, se lo voy a decir fuera del aire. Si alguien quiere. Dígamelo ahora, porque estamos hablando aquí, claro. Es bueno resaltar las dos denominaciones. Siento como un ladito de aquí, pero a veces siento como un lado de allá, porque hay cositas similares realmente. Pero, Ok. ¿de qué lado es que usted está? Es bueno. Recalcar. Entonces hay una pregunta que tiene, que hablamos de la necesidad de ahí, ¿verdad? Entonces, hay personas que viven bien o mal, para que Fresa me responda, y después entonces con la misma pregunta vas a dar tu respuesta personal. Hay personas que viven bien o mal dependiendo de la denominación donde se congregan. Por ejemplo, algunos critican, por ejemplo, aquí estamos bien porque en mi denominación se celebra todo. Exacto. Y en la tuya están mal porque allá no se celebra nada, ni siquiera los cumpleaños. A mí me permiten eso y allá sí. Hay denominación que hasta los cumpleaños son satánicos para ellos. De verdad. Entonces, la emoción, el nivel de bienestar, cómo la gente se siente, depende del tipo y de doctrina que se practica en la iglesia. Sí, depende. Ajá. Bueno, realmente, lo primero, como decía la chica, o sea, uno tiene que, la palabra dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Verdad? Siempre el ser humano tiene una curiosidad y de ahí nacen las religiones de saber el sentido, de dónde venimos, de dónde surge la vida. Entonces, si tú estás en esa búsqueda de entendimiento, depende de cómo tú llegas a la iglesia. ¿Qué te digo? Eso es muy profundo, varón, ahí. Te pasaste con esta pregunta. No, llega tu respuesta hasta donde tú quieras llegar. Puede hablar. Vamos a dejar que ella hable un poquito, porque en verdad me hiciste como que ir un Sí, poquito más para atrás, dependiendo recordar cosas de la mías. denominación donde te congrega, va a depender tu bienestar emocional. Depende de Cristo. O sea, No depende de la congregación. Depende de mi religión, de mi relación con Dios. Exacto, Ok, eso excelente. depende No de uno. depende de la religión, depende de mi relación con Dios. De Cristo. Porque la religión no me salva. Exactamente. Quien me salva es Cristo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Mira, si yo digo que depende, como está diciendo en cuanto a la emoción, ¿verdad? Depende de la denominación, fue como la pregunta que hiciste, como depende de la emoción que uno tenga como cristiano. Eso fue la pregunta más o menos no, que de la hiciste. denominación donde De te cómo se congrega. O sienta la sea, que persona. emocionalmente la gente ha ¿Cómo se cambiado. siente? O sea, era una persona así normalmente chévere, pero ahora tú lo ves que está como que siempre aburrido y cosas. Es que eso Todo está lo de él mal. es muy serio. Tú ves, eso está mal. ¿Tú sabes por Tú qué? ves, ahí cambió un chile la pregunta. Sí. Sí. Cambió un poquito. Porque tú sabes por qué me detuve un poquito. Yo soy muy sentimental, yo soy muy transparente. Cuando algo como yo siento como una cosita, una penita, y realmente lo que sentí fue una aflicción, porque yo se lo decía a Arison antes de venir aquí. Yo no soy ese tipo de cristiana que, independientemente de mi denominación, él sabe más o menos mi historia. Yo vengo de ser católica. En mi casa tienen otra religión diferente a la mía, que es el Tao, que es una doctrina china, etcétera. O sea, yo tengo una mezcla de conocer doctrinas Ok. y antes de llegar a la que yo estoy, ¿verdad? O sea, que al final del día, la única verdad es Cristo, el Señor. Amén. Esa es la verdadera verdad. Entonces me entristece que muchas veces, voy a incluirme, podemos caer en como que desenfocarnos de eso y querer por nuestro ego imponer que esto es lo que está bien, que aquí es que tú te vas a sentir bien. Por eso me detuve un poquito, porque como que mira, me siento la presencia del Señor. Te decía, mira, hablando en cuanto a eso,
que ¿cómo es posible que tú dices que la actitud, eso es lo que tú quieres decir, cambia, depende de la Que se pone muy denominación? serio. Ahí hay otra pregunta diferente. exacto. Cuando escuchamos eso, podemos ir de nuevo a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Un fruto del Espíritu es el gozo. Amén. Un cristiano no puede estar aburrido. Amén. Se supone que debe reflejar a los demás el gozo que Dios crea en su corazón. Perdón que te interrumpa. Yo quiero como que tú, desarrolla un chismá la pregunta, porque quizá hay una confusión de no entendimos Puede bien la pregunta, ser. para ver si lo desarrollamos mejor. Sí, mira. Puede ser que esa pregunta Hay vaya personas que fuera. viven bien o mal por causa de la denominación en la que se congregan. Por ejemplo, en tu iglesia no se celebra nada porque Ok. para ellos cualquier celebración no viene de Dios. Ya entiendo, ya. Viven bien o mal porque el problema radica en su mente. Por eso. Puede que sea por ahí o Pienso en lo personal que radica en su mente. hay algo que la persona no ha dejado. Se puede dar también el caso. Nosotros hablábamos en estos días del asunto de la guerra. Pueden buscar ahí en nuestra columna de videos ahí en el canal. El asunto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Palestina. Y los muchachos hablaban de que, por ejemplo, de que el cristiano, porque por el hecho de que Jesucristo haya venido de Israel, no debe arrodillarse siempre de que a orar de que por la guerra, pero en favor de Israel. Como que si los demás de la nación enemiga no fueran humanos. ¿Entiendes? Entonces, hay cristianos que se muestran diferentes. Indiferente. Sí, Ujú. por esa situación. Entonces, lo que quiero es que tú me entiendas, como que irse mucho al extremo, Exacto. sea o muy derecho o muy doblado, al final da problemas. Entonces, la audiencia quiere saber si la religión está dispuesta a cambiarle el carácter a la persona y a cambiarle sus costumbres, Y también hablábamos de que la cultura influye mucho en la forma de cómo tú eres en el cristianismo. Por ejemplo, yo sé que pueden ver a Fresa, pueden buscar su perfil ahí en Instagram y Fresa es una persona, por ejemplo, que hace gimnasia, canta y eso del diablo para mucha gente. y usa maquillaje y tiene sus aretes y cosas. Fresa, Hay gente que le yo puede siempre he ir- tenido una curiosidad. ¿Tú terminaste la pregunta? No, sí, ya Yo te no puedo te preocupes, no te responder eso, preocupes. yo te lo puedo responder, ¿oíste? Ok, está bien. Sí. Vamos Te a lo voy a responderlo responder, ahora. te lo voy a responder. Lo que pasa es que siempre he tenido una curiosidad desde que te conozco, tenía esa curiosidad. Tú eres lo que se llama, digamos, cristiano moderno. No cae en lo que es esa denominación. No, porque actualmente hay una corriente. Ujú. Yo a veces digo, no sé si han escuchado el término rabacuco. Sí, Ok, sí. sí. Cuando yo inicié, ¿verdad? Yo me vestía con faldas hasta los tobillos. Ok. Lo voy a decir así mismo, no importa. Sí, si no claro. corte, no se quedó mal. No me afeitaba, no usaba arete. Yo no uso maquillaje, corrijo. Primera vez, si mi esposo sabe, tengo un año entero no pongo nada de eso porque no me gusta. Pero un pintalobito de vez en cuando, Sí. no está mal. Pero eso era muy señalado, eso es pecado, una condenación de una vez. Tú eres una hija del diablo, tú estás en pecado. Entonces, para responderte tu pregunta, ¿por qué no me considero una cristiana moderna a lo que se le encasilla ahora en este tiempo? Sí. ¿Verdad? De lo moderno, que, por ejemplo, tú quizás puedas decir que se pone gorra, maquillaje, arete, pero tú no sabes cómo me intimida mi relación con Dios. Y puede ser que mi relación con Dios sea más profunda que un pastor que aparenta ser ungido Ahí del es que está el Señor. detalle. Un ejemplo. ¿Tú me entiendes? Sí, Entonces, la mayoría de los cristianos modernos de este tiempo están haciendo cosas que le desagradan al Señor. Muchas por detrás. Por ejemplo, no se ponen quizá un oversize largo. Ya hay cristianas en las redes, influencers, que se ponen, que las respeto y perdónenme la que alguna yo la sigo, no lo sé. La veo que enseñan un poquito de aquí arriba. Por ejemplo, en el gimnasio, yo tuve que batallar mucho con el Señor, porque realmente en el gimnasio tú no puedes con una falda de que entrenar. Yo no puedo jugar fútbol con una falda, yo soy No puedes futbolista. usar la caminadora. ¿Entiendes? Pero yo tengo que Te tener enríes en prudencia. la caminadora. Pero hay que tener prudencia. Póngase un oversizecito Sí. para no estar enseñando usted sabe el qué. Entonces, no me considero una cristiana moderna. Ahora bien, sí me considero una persona que se va ajustando a los tiempos. Y lamentablemente no estamos en el 1800 ni en el 1500, estamos en el 2026. Me imagino que para ti ha sido un proceso de cambio, como quien dice, pues se podría decir forzosa, ¿verdad?
Porque como tú vienes de otras denominaciones, vienes Sí. de una del Tao, no sé, sé lo que es el Tao, ayúdame, Harrison. Es una ideología china. china. Sí, que Sí. budaísmo prácticamente. Sí, y entonces viene católico y todo eso. Una mezcla. Pero sí, realmente la cultura influye mucho, hasta el ritmo de música que tú consumes, la forma como te vistes, influye mucho Bueno. en el cristianismo, porque Sí, es porque que las personas, o sea, somos formados de una costumbre y las costumbres chocan en la Correcto. religión de una forma u otra. correcto. Entonces, la pregunta que viene, ¿tú querías ¿Sabes, decir algo de Alfredo, esto? hablando acerca de eso? Y es lo mismo que voy a hablar. Me llama mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque independientemente mi cultura cambie, el principio es el mismo. Ujú. Debe de ser el mismo. Si yo tengo que explicarte a ti que yo soy cristiana, hay que revisarme. Porque mi testimonio va a hablar de mí. Entonces, mi testimonio no solamente Así es. se vive por lo que yo digo en la iglesia. Ujú. Radica en mi forma de vestir, una vez más lo digo, Ese es un punto. en mi forma de hablar y en mi forma Exacto. de Ujú. todo. Entonces, las avenidas del alma, ¿cuáles son? Lo que yo hablo, Ujú. lo que escucho y lo que veo. Entonces, si tú, Fresa, usted, Alfredo, y usted, Erickson, contempla cosas que no agradan a Dios, usted se convierte en eso. Entonces, tú automáticamente, pasar. aunque no lo creas, sin darte cuenta, comienzas a reflejar lo que tú contemplas. Entonces, Ujú. no me pueden decir a mí que la cultura tiene que ver con el cambio como cristiano. ¿Sabes por qué? Porque una vez más voy a Daniel. Daniel estaba en Babilonia. Sin embargo, Babilonia no estaba en él. Él se mantuvo fiel a sus principios y pudo demostrar que verdaderamente un hijo de Dios tiene que ser fiel, no por lo que los demás digan que tú tienes que ser, sino Sí. por lo que yo creo. Entonces, tú estás en el sistema, pero tú no perteneces al sistema. Estamos en este mundo, pero somos peregrinos y es extranjeros. excelente. Ujú. Sí, qué bueno que mencionas a Daniel, porque Daniel era un personaje, fue una persona que estuvo bien conectado a los principios, a lo que se le enseñó en su casa Ujú. y creció con eso. Más sin embargo, cuando llega a Babilonia se encuentra en una sociedad que es totalmente con una práctica religiosa muy diferente. Ujú. Pero es que cuando tú llegas, por ejemplo, tú no perteneces a una denominación ninguna y comienzas a ir a una iglesia X, ¿cómo que dicen los hermanos cuando llega ahí? Hay que doctrinarlo. ¿Sabes lo que significa? Claro que sí. A este hay que enseñarle. Ujú. Pero Tú si dijiste ahí, lo se vive, importante. si ahí se vive de una cosa, si ahí se vive de una forma, eso es lo que tú vas a adoptar. Por eso hay que tener una relación ahí con voy, Dios. Ahí voy. Esa parte es ¿Entiendes? muy importante, porque la parte que dice yo estoy de acuerdo en esa Claro. parte. Ajá. Tiene que ver mucho con la identidad de un cristiano. Pero hay que ver las etapas. O sea, no podemos generalizar al cristiano, independientemente de su ideología, ¿verdad? Ajá. O sea, hay gente que llegaron hoy, hoy mismo se está convirtiendo. Quizá ahora mismo hay una persona, hay millones de personas orando ahora mismo para su conversión a Cristo. Amén. O visitando una iglesia ahora mismo en este momento. Entonces, como tú decías, la doctrina, llegó un nuevo creyente. Hay un protocolo en cada iglesia, en los que están organizados, hay iglesias que no están organizadas, Ujú. ¿verdad? Y entonces, hay que enseñarle. Entonces, tú eres el resultado de lo que tú decías ahorita, la relacionalidad. Si tú te juntas constantemente con 5 personas, muy probablemente, si tu identidad, ojo, Está distorsionada. no está anclada en Cristo, Ujú. tú te juntas con esas 5 personas, se te puede pegar algo. Quizás hay un gesto que la persona hace inconscientemente y hay estudios psicológicos que lo avalan. Tú puedes quizás parpadear el ojo o poner una mueca rara porque tú se la ves mucho constantemente a un amigo. Pero, y si peor que eso sería que tu amigo fuma, entonces tú piensas de que fumar y que para estar en agrado con tu amigo, siendo cristiano, ¿qué pasa? Nuevos creyentes confundidos, ¿verdad? Entonces, deben de haber más herramientas en las iglesias para esas personas, para que desde que llegan, dar una buena doctrina. Pero lamentablemente, no hay mucha enseñanza. Algo que yo admiro mucho de la denominación tuya, que se preocupa mucho por aprender la palabra. Y en esa parte, realmente, en el lado de los evangélicos, hay muchos evangélicos que lo que van es a hacer bulla, lamentablemente, y a menear el asunto, a tocar tambora, y la enseñanza. Y una gloria, y se metió una gloria. La gloria de que tú le enseñes. Es verdad, cada quien tiene que tener su encuentro con el Señor, cada quien. Y una vez una persona se encuentra con el Señor, ya, ahí llegó su encuentro, lo más importante. Pero hay herramientas que se necesitan. Cuando tú naces, tú necesitas a tu mamá para que te alimente, para que te cuide. Cuando llega a una iglesia, un creyente llega, tiene que haber un pastor, una pastora, alguien que lo ayude. Entonces, puede pasar con personas sin identidad
que su relacionalidad y por la cultura de esa iglesia, porque hay iglesias que tienen su cultura dentro, lamentablemente. Eso sí está. Cultura es lo que se frecuenta en ese lugar. Ujú. Por eso nuestra cultura debe ser Cristo. Exacto. ¿Sabes Amén. por qué? Porque yo no puedo Amén, dejar así que es. otros me impongan a mí cuál es mi cultura. Correcto. Yo no puedo ir a la iglesia esperando que un ciego igual que yo me guíe. Cristo es quien debe guiarme. Y el problema es que mucha gente que no ¿Sabes? sabe quién está ciego. Lamentablemente. Cristo es quien debe guiarme y eso me va a llevar a entender. Dios dice, yo tengo otras ovejas en otros donde. En otro redil. O sea, Dios sabe que hay personas que lo aman de corazón, Así. pero necesitan tener la verdad, Conocer la verdad. conocer la verdad y eso lo va a llevar al lugar correcto. Amén. Entonces, yo como cristiano no puedo depender de la religión de otro, del entendimiento de otro, porque la salvación que es individual. Totalmente. Y déjame decirte que Dios dice que le dará su Espíritu Santo a quien lo pida. Si tú estás dispuesta a tener el Espíritu Santo, Dios te lo dará. Y a través del Espíritu Santo tú tienes discernimiento. Sí, porque esa ¿Sabes? es otra, que la gente cree que como que Dios no está disponible, como que para tú estar con Dios tú tienes que ir directamente. Dios está disponible, obviamente hay que congregarse. Eso es muy importante, hay que seguir los lineamientos de la palabra. La institución más grande del ser humano la instituyó Cristo, Cristo Jesús. fue Cristo. Esa es la institución más importante. ¿Y qué tienen las instituciones? Jerarquías, Ujú. orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Así mismo es. Dios es un Dios de orden. Amén, así es. Bien, ¿cuál es el plan? El plan de la iglesia. El plan el plan de la Dios iglesia mío. para alcanzar la juventud. Ay, ay, ¿Crees la que juventud. ¿Crees que la iglesia debe adoptar prácticas mundanas para atraer las nuevas generaciones? ¿O la iglesia tiene un plan diferente al mundo? Por ejemplo, en ese mismo lineamiento, Fresa. Tú que no sé qué tiempo tienes en tu iglesia. Siento como un asunto en esa pregunta, pero Sí. dale. ¿Cuál es el plan que tiene tu religión para...? La denominación evangélica o en este caso la denominación... Yo no de- sabía que había un plan, déjame decirte. Sí, porque... Ahora me voy a enterar Ay. porque tú me lo vas a decir. No, yo te pregunto, yo No, estoy yo haciendo quiero la saber. pregunta para que se me... Yo ¿Cuál también es el quiero saber plan cuál para es el traer a plan la gente a la para iglesia? traer personas a la iglesia. Porque en otro podcast tuvimos una hermanita aquí y yo le hice la pregunta más de 10 veces y no, Ok, está bien. recuerdo, sí, recuerdo, exacto, no responde. Ok. Bueno, La lo que- respuesta que tuvimos no déjame fue una decir, respuesta. si yo le Fresa, simplifico la desarrollate, pregunta. pero Sí. ¿sabes cuál es el plan? Bueno, ¿cuál es el plan que tienen, digamos, las religiones? En este caso, la de ambas de ustedes, adventista y evangélica, en tu caso, Fresa. Digamos, para atraer a los jóvenes a la iglesia. Esa es la pregunta. Sí, Ok. sí, esa es la pregunta. Una pregunta antes de seguir. Cuando tú dices que cuál es el plan es porque tú entiendes que no hay un plan. Eh, Básicamente, pero está bien, desarrollando No, eso. no, Vamos a una no, cosa. pues sí, porque si hay un plan, yo sé que tú lo vas a decir. No, Exacto, porque porque lo yo- primero es que la verdad la tiene Cristo, no yo. Amén. Yo soy Ok. una sierva del Señor. Ok. Pero cuando Jesús se juntaba con sus discípulos, antes de ellos salir a predicar, ¿era lo loco? ¿O hablaban con él? Él los guiaba. No. ¿Y eso qué es? ¿Planificación? Ujú. Ok. Es un objetivo. Yo creo que alcanzar. respondí ya. Ujú. ¿Quieres El- que te responda un chin más? ¿Cuál es mi objetivo, verdad? Sí, exacto. ¿Cuál es mi objetivo? Lo que pasa es que, mira, yo no puedo tener un plan para traer jóvenes a la iglesia si yo no doy un testimonio de vida. Pero eso es ¿Ok? otra cosa, mi corazón. Como yo le digo a un joven, o sea, Él está como yo- preguntando que si hay un plan para traer a los jóvenes. entonces yo le voy a decir en cuanto a yo lo que entiendo. O sea, Sí. yo no puedo como iglesia tener un plan para traer jóvenes a mi iglesia cuando en mi iglesia yo como miembro, como pastor, como líder, mi testimonio no va de acuerdo a lo que yo quiero buscar. Entonces, Eso es yo verdad, pienso pero que el primer pasa. plan que yo debo tener es mi testimonio. Claro, en Para que primer tú seas lugar. convencido primeramente por el Espíritu Santo y Exactamente. por mi testimonio de lo que yo estoy diciendo. a ti. Amén. Amén. Ujú. Sí, lo que yo entiendo que tú dices es que no debe de haber un plan en específico para atraer a una de Es que el Espíritu determinado Santo grupo. es quien convence de pecado. Claro, al ser De humano, manera tú general, o sabes. sea, Totalmente. no individual, sino colectivamente. O sea, Pero por alguna razón ¿Cómo se Jesús trabaja? envió a los discípulos a predicar. Eso sí es verdad. Exacto. Por los algo discípulos. existe eso. Los discípulos que tengan un buen testimonio. Exactamente. Porque no todos somos discípulos. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Los que son Todos. llamados. Todos los que Somos son creación llamados, de que no Dios, son todos. Porque, todos, más- por ejemplo, en los hospitales, más- como mencionábamos ahorita, el hospital va la gente enferma y ahí hay médicos. Pero ese médico no puede entrar a todos los hospitales. En cada hospital hay un médico. Hay algunos médicos que pueden estar en ese hospital y pueden hacer una jornada en otro lugar. Una pregunta, tú predicas, digamos,
aunque alguna gente me dijo a mí que Acércate al micrófono. todos los cristianos deben de predicar. Claro, es que eso hay que hacerlo. Que Eso lo dice la palabra, hay que predicar. dice el Aquí estamos Señor. predicando. No, eso Es que la gente que entiendo. entiende que predicar, agarra un micrófono y empezar a hacer bulla, como decía el varón. Y esto, y que el diablo te va a llevar, y que tú tienes que hacer esto, y predicando ropa y predicando nada de eso. Oye. Y que no, que a Marta Candela, Dios me la bendiga, me la tienen a acabar, por ejemplo. Yo hago música urbana. Pobre Marta Candela. A mí me han dado duro. Yo estoy sentada aquí. Y quizás ustedes creen que algo lo que me digan a mí o lo que sea. A mí no me importa eso. Porque es que tú decías lo importante de la identidad. La identidad. Y mi identidad no me la da a mí ninguna doctrina. Cristo. No me la da Hablando de eso, nadie. Fresa, la música urbana y la religión, digamos la denominación tuya, Mira, ¿cómo se lleva? Te voy a decir algo. Como decíamos ahorita, cuando estábamos hablando de si tú, o sea, si yo me consideraba una persona moderna, uno de las corrientes modernas, porque es una corriente, es una cosa, la corriente, ¿verdad? la corriente. Como la la corriente de los corriente. rabacuntos. Ajá, exacto. Son como tendencias. Tendencia, pero yo no hago música urbana, la música es música, ¿verdad? Yo no hago música cristiana, la cristiana soy yo, no mi música. ¿A qué me refiero? El instrumento, no, tu micrófono cristiano. Pues entonces si es cristiano, lo puso un cristiano, entonces no se puede sentar más nadie aquí. Un ejemplo. Ahora bien, como decía ella, si yo soy cristiana, yo tengo que predicar con lo que yo hago, con lo mi que yo ejemplo. digo, con mi ejemplo. Entonces, si yo hago música, se supone que mi música tiene que reflejar a Cristo. Amén, gloria a Dios, así Hey, es. Addison. Así es, Sí. así es, así No es. te dije ¿Qué es la no, música? Así es, así El es. arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. Así mismo es. Y eso te lo da el Señor, ese don. Los dones, los talentos que lo dice la palabra. ¿Entiendes? Entonces, ya yo he pasado por muchas religiones. Ya yo estoy curada con eso, que sí, que no se puede. Yo solo decía, a mí no me gusta eso. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque ¿Y yo... no cree que la gente como que se jalta de que le estén prohibiendo y diciendo que... Exacto. Porque, ¿cuál es ese rol de la religión Eso en la pasa. vida de Yo la no puedo gente? venir ¿Es aquí. prohibir o dar libertad? Exactamente. La libertad te la da La Cristo. libertad te la da Cristo, déjame Ok. Amén. decirte. La libertad te da Cristo. Pero una cosa es Así es. libertad Es Cristo que te y la otra da. cosa es libertinaje en mi corazón. Exactamente. Oye, ¿Entiendes? tú sí sabes. ¿Tú me entiendes? Casualmente Sí, ustedes gente. coinciden ustedes las dos. Ustedes las dos tienen eso en común. Alideni, ¿tú entiendes que va en armonización con tu creencia adventista? Va de acuerdo. Va de acuerdo con lo que Dios pide de mí. Ujú. Porque yo no le canto a la iglesia, yo le canto a Cristo. Exacto. De modo que para mí lo más importante debe ser, a Dios le agrada lo que estoy cantando. No a la iglesia le agrada lo que estoy cantando. Entonces, cuando yo me río por agradar a los demás, estoy mal. Yo debo agradar a Dios. Por eso les decía a ustedes ahorita que quiero aclarar esto. Somos creación de Dios, más no todos somos hijos. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Ok. Desarrollo. Ahí quiero llegar. Un hijo de Dios conoce lo principal, que es su identidad y el propósito por el cual fue llamado. Entonces, cuando yo conozco mi identidad y el propósito por el cual Dios aquí me trajo a la creación, yo me comporto en base a lo que Dios dice, quiere que yo haga. Entonces, un verdadero cristiano, ¿qué hace? 3 cosas. ¿Sabes cuáles? Ora, lee la palabra y testifica. Así es. Es importante lo que ella dice, porque hay mucha gente que no es creyente de ninguna denominación, que andan en el mundo, Ajá. y dice, yo soy un hijo de Dios. No, la palabra dice, que eso es lo que ella quiere decir, que no Porque todos somos hijos de Dios. Exacto, que no todos somos hijos, somos criaturas. Hijos, dice muy específicamente aquellos que Relación. tomen mi cruz, ¿verdad? Y me sigan, y sigan. sigan mis mandamientos, dice la palabra. Esos son los hijos de Dios. Como tú Después decías, todo el mundo es criatura. predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Todo Todo el tiene que tiempo. decir, mami, que predique, eso No, sale solo. eso sale natural. Eso sale natural. Igualmente, adoración y cantar. Cantante, adorador. Diferencias. ¿Qué es adorar? Sí, mira qué bueno que ¿Qué música? tocas ese tema de la, por ejemplo, que la música que tú haces no es cristiana, sino que la cristiana eres tú. Y sí, porque Sí. las personas que son Y de hecho, aquí se habló de- extrovertidas, las que siempre están buscando sonido, que no tienen pelo en la lengua, que siempre tienen un nivel de vida muy Acelerado. folclórico, muy acelerado, Sí, lo tachan mucho y lo señalan mucho y lo repudian. sí, sí. sí. Y yo le digo a algunos amigos, le digo, nosotros, lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad que le gusta la mentira. Y cuando la mentira
se hace difícil, la compran para tenerla. ¿Por qué? Porque si eso es lo que tú eres, si eso es lo que tú demuestras y esa es tu personalidad, está bien, es auténtico, porque Claro. así es como es. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, como la gente rechaza cierto tipo de comportamiento, creo que el comportamiento que la gente acepta es el comportamiento que es muy ortodoxo, muy, qué sé yo, muy apegado a las buenas costumbres, diría A yo. las buenas formas. Sí, pero porque le hiciste la pregunta a Fresa de que si existía ese término de cristiano, de que moderno, pues si la modernidad se puede adaptar también al cristianismo. Y por eso me surge la pregunta de que cuál es el plan que la iglesia tiene para traer a las nuevas generaciones a la iglesia. ¿Entiendes? Porque hay cosas hay iglesias que le funcionan, hay iglesias que dicen, por ejemplo, en la iglesia donde la hermana se congrega, dicen, no, ¿La adventista? Sí, la iglesia adventista. Puede haber alguna crítica porque ellos critican como que si ahí se adora a Dios, pero como que no hay ánimo, como que Dios está muerto. Mas, sin embargo, en otra, puede ser donde tú vas o Y depende alguna otra, cuál es. se hace más ruido. Dicen, aquí sí hay vida, porque dependiendo de cómo sea el ambiente, es que el mundo empieza a verte como cristiano. Dice, tú tienes una iglesia muerta o tú tienes una iglesia viva. Entonces, por eso el comentario es, si hay que adoptar prácticas mundanales para cristianizarla, para traerla a la nueva generación a la iglesia. Hay que adoptar la práctica que Cristo te manda a ti. Todo depende a que tú lo Esa es llames la que hay que prácticas practicar. mundaniales, como dijiste. Sí. Porque, por ejemplo, yo a veces digo, Ujú. ok, eso del mundo. Y una pregunta, yo vivo en Marte, donde yo vivo. O sea, ¿en qué planeta? Yo soy extraterrestre. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el universo? ¿Quién es el dueño de todo eso? Dios, Entonces yo le sirvo al dueño de todo. yo soy estoy Entonces, en el mundo, pero todo soy es, del como tú mundo. decías ahorita, el extremo. ¿A dónde yo lo voy a llevar? Las prácticas que están negativas, que son, para decirle como es el lenguaje correcto, pecado. Lo que es pecado es pecado. No Así modernismo o cosas antiguas, nada de eso. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. Entonces, el plan, como les decía ahorita, y vuelvo y repito, Jesús, ¿cuántos años duró Jesús con sus discípulos? Que los fue encontrando en el camino a cada uno. Y de la manera tan maravillosa que lo hacía. Él armaba su plan. Usted, haga esto. Usted, esto. Su planificación, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, no lo vamos a poner así como que un plan, no, que tenemos que obligar, miren, como en el mundo lo que se usa es, por ponerlo así, porque me ha pasado, me han atacado, lo que se usa es el reggaetón. Entonces vamos a hacer una estrategia de reggaetón, vamos a hacer un concierto urbano para atraer a los jóvenes. ¿Y qué tal si yo te digo que en mi caso personal, cuando yo estuve fuera de la iglesia, una canción de un artista urbano cristiano fue lo que me hizo a mí volver a recapacitar, estando yo en Estados Unidos, a punto de firmar un contrato millonario como artista secular. Y yo tenía cierta batalla, porque es que el Espíritu Santo te empieza a inquietar. Y yo estaba en Orlando, Florida, lo voy a decir cortito esa parte, y yo recuerdo que desde que yo llegué, yo tenía batalla para irme, y le decía a mi pastora, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Sentía como cierta cosita, no estaba muy segura, y yo estaba nueva todavía, por eso digo, hay que ver la etapa del creyente, no lo señalemos, hay que ver en qué etapa está. Voy a Estados Unidos a firmar el contrato, con promesas espectaculares para cualquier artista, a nivel de este asunto nítido. De dinero. Pero ¿qué pasa? Había un depósito en mí, que no lo mueve el dinero, que lo puso el Señor. Amén. Y yo recuerdo que incluso el que iba a ser el road manager, porque son diferentes de tipo, o sea, el que me iba a mover en Estados Unidos, era cristiano. Pero la música que yo iba a hacer no iba a ser cristiana, pero tampoco iba a ser promiscua. Era simplemente una canción, o sea, canciones limpias, que no iba a tener nada vulgar. Y yo recuerdo que yo me puse a escuchar música normal. Yo prendí el radio a ponerme a limpiar en la casa que yo estaba, en Orlando. Y de repente empezó a sonar música urbana cristiana de allá, de Estados Unidos, artistas de allá. Y escucho esa canción específicamente de Natán el Profeta, que actualmente está siendo muy criticado porque está diciendo una cuanta cosita que no estamos de acuerdo, varón. Entonces, con todo el respeto, pero para que tú veas, con ese mismo que hoy yo no estoy de acuerdo, en su momento, Dios, a través de su música, me hizo a mí reflexionar. Se llama Contra el Tiempo, la pueden buscar. Y yo escuché esa canción, la pueden buscar. Lo que decía entera, y eso me fue predicando. O sea, Te trabajó. vamos a dejarlo extremo, señores. Y, o sea, gracias a esa canción, como quien dice, tú volviste de nuevo, digamos... La de canción lleno. fue un instrumento. La gracia vino del Señor. Dios fue que me encontró.
Pero eso es un instrumento. Entonces, es que ese es tu medio de ¿Tú no comunicación. has pensado en eso, en lo que rechazaste? Porque, o sea, Claro. Que sí lo he pensado. Sí, Le doy gracias a Dios. en que lo rechazaste. Sí. Incluso ese testimonio sigue más para allá. ¿Sabes qué pasó el día antes de yo firmar? Me invitó, la dueña de esa casa que yo me quedaba, que yo dormía en el mueble, me invitó a la iglesia de ella. Y yo pregunté, ¿qué religión es que tú eras? Yo soy evangélica. Gloria a Dios, aleluya. Y yo fui. Y recuerdo como ahora, entrando a esa iglesia en la entrada, el que estaba predicando, ellos hacen el llamado al principio y al final. Esa mujer que está allá, yo miré para todos lados. Yo, conmigo que tú estás hablando. Esa mujer viene de una tierra lejana. Te dice el Señor que no firmes ese papel. Cuando ese hombre dijo esa palabra, que yo venía entonces ya trabajada con la canción, con lo que decía, no la canción, lo que decía, que conectó conmigo, con mis andanzas, mis vivencias, yo dije, no, espérate. Me puse de rodillas, me puse a orar y yo no firmé. Y hablé con la persona. Y esa persona me entendió. Me dijo, yo te entiendo, pero yo soy cristiano. Este es mi trabajo, pero yo soy cristiano. Si tú quieres, piénsalo bien para que más adelante, entonces hagamos un contrato, pero cristiano. Pero ese contrato nunca llegó. O sea que, al final del día, es Jesús. Jesús usa a quien Él quiera, a quien Él le place, para bendecir a las personas. Ok. ¿Vas a decir algo ahí de la Biblia? Sí, quiero leer Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en Amén. esto pensad. O sea, que a la hora de yo sentarme, ¿verdad?, a escribir una canción, a la hora de yo cantar una canción, ¿será que lo que yo estoy cantando, estoy diciendo, agrada a Dios? ¿Es honesto, es justo, es puro? Entonces, no es que yo sea la cristiana, es que cuando el Espíritu de Dios habita en mí, yo hago las cosas de acuerdo a como le agradan a Él. Es Amén. cuanto. Amén. Bien. Hasta aquí esto fue Reflejo Divino. Esperamos que todas las personas que vean este video también lo puedan compartir y no dejen de comentar, pongan hasta de qué parte del mundo nos siguen y chau chau.